Capítulo 2. El hallazgo. Pasaron los años, y cuando el príncipe Leonel cumplió 16 años, emergió como un magnífico calamino, heredando el legado de sus padres con gracia y poder. Su apariencia era una intrigante fusión de elegancia humana y misterio oceánico. La mitad superior de su cuerpo mantenía su forma humana, con una piel de un matiz azul pálido, como si estuviera iluminada por la luz de la luna en una noche clara bajo el mar. Desde su cintura hacia abajo, múltiples tentáculos serpenteantes emergían, evocando la majestuosidad y agilidad de su especie. Estos tentáculos, de un tono naranja oxidado, presentaban un degradado celeste en las puntas, añadiendo un toque de exotismo. Estaban adornados con una suave textura, salpicada de pequeñas ventosas que relucían con un brillo sutil en las profundidades del océano. Su piel celeste era común en la especie de los calaminos, destacando aún más su conexión con su linaje y su entorno marino. Su cabello corto, de un naranja vibrante como las llamas de un coral en pleno resplandor, enmarcaba su rostro con mechones de color ámbar, añadiendo un toque de calidez a su espléndida melena. Sus ojos, tan profundos como el océano mismo, resplandecían con un azul intenso que parecía capturar la esencia del mar. Sobre su piel, varias marcas caprichosas de color naranja danzaban como estrellas, otorgándole una belleza única que reflejaba su linaje real y su gran conexión con el mundo marino. Además, unas pecas esparcidas en sus mejillas añadían un toque de inocencia a su rostro marcado por la majestuosidad del océano. Sus orejas, delicadamente puntiagudas, eran un distintivo común de su especie, recordando su vínculo con las profundidades marinas. Estos pequeños detalles, aparentemente mundanos, completaban la imagen de un príncipe calamino que emanaba gracia, poder y una belleza única en el abismo. Después de preparar sus pertenencias y haber terminado sus deberes reales, Leonel salió del palacio, deslizándose con gracia por los pasillos de coral. A pesar de la oscuridad del abismo, estaba acostumbrado a su entorno, pues poseía la capacidad de ver en la penumbra. La tenue bioluminiscencia de las criaturas marinas que danzaban en las profundidades era su única compañía luminosa. Cada movimiento del príncipe era fluido y silencioso en el medio acuático mientras se alejaba cada vez más del reino. Leonel siempre había sido una persona curiosa, amante de la aventura y poco dada a la inacción. Esta faceta suya lo había llevado a explorar muchas partes del abismo, siempre en busca de lo desconocido y lo emocionante. Su mente se llenaba de anticipación y entusiasmo ante la idea de lo que podría descubrir. Una vez alejado lo suficiente de Acrópora, Leonel sacó con determinación su mapa, meticulosamente marcado con los lugares que había visitado anteriormente. Sin embargo, al revisarlo, una sorpresa lo inundó al darse cuenta de que nunca había explorado más allá del bosque de algas. Intrigado por esta revelación, guardó el mapa con resolución y prosiguió su travesía hacia lo desconocido, con ansias de descubrir nuevos horizontes. A medida que avanzaba, el príncipe sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Cada metro recorrido le recordaba que dejaba atrás no solo su hogar, sino también sus responsabilidades y el peso de su posición. Pero la promesa de aventura y la posibilidad de encontrar algo verdaderamente único impulsaban su determinación. Cada pulso de sus tentáculos lo acercaba más a lo inexplorado, mientras el misterio del océano profundo lo llamaba con un encanto irresistible. Al llegar al bosque de algas, donde las delicadas frondas se mecían al compás de la corriente en un hipnótico baile submarino, el calamino no dudó. Sin vacilar, se sumergió en el espeso bosque acuático, rodeado por un mundo de tonos verdes que danzaban a su alrededor. Con cada brazada, sentía la suave caricia de las algas contra su piel mientras se abría paso entre la exuberante vegetación marina con determinación y curiosidad, ansioso por descubrir los secretos que aguardaban al otro lado. A medida que avanzaba, algunas algas se enredaban en sus tentáculos, lo cual resultaba un tanto molesto. Ahora recordaba por qué pocas veces se aventuraba a explorar este lugar. A pesar de la incomodidad, Leonel continuaba avanzando con resolución, apartando con cuidado las algas que obstaculizaban su camino.
La curiosidad por lo que se encontraba más allá del bosque de algas superaba cualquier molestia temporal que pudiera experimentar. Después de varios minutos, finalmente logró llegar al otro lado del bosque y se encontró con una vista asombrosa. Ante sus ojos se extendían ruinas que parecían pertenecer a un reino perdido. Las estructuras de coral, cubiertas de musgo marino y algas, mostraban signos de antigüedad y abandono, pero también de una majestuosidad olvidada. Leonel se adentró en el reino, sintiendo una mezcla de asombro y curiosidad mientras observaba las estatuas de coral que decoraban el paisaje marino. Cada rincón del lugar parecía tener secretos esperando a ser descubiertos, y su corazón latía con una mezcla de emoción y anticipación. A medida que avanzaba, el Calamino descubría artefactos y tesoros perdidos entre los escombros. Cada uno de estos objetos susurraba secretos de una época pasada, evocando imágenes de una civilización grandiosa y poderosa. Las estatuas, talladas con una precisión asombrosa, representaban a héroes y líderes de tiempos remotos. Sus detalles eran tan vívidos que casi parecía que podían cobrar vida en cualquier momento. Leonel no podía evitar preguntarse sobre las historias y los logros de aquellos que habían sido inmortalizados en el coral. Cada estatua y artefacto parecía contar una historia. Sin embargo, junto con la admiración y el respeto que sentía por el pasado, también percibía una inquietud en el agua, una sensación de que algo más estaba oculto en las sombras de las ruinas. Esta mezcla de fascinación y cautela lo impulsaba a seguir explorando, determinado a desentrañar los misterios que las antiguas ruinas guardaban celosamente. Con cautela, Leonel se deslizó hacia un templo abandonado que se alzaba imponente en las antiguas calles del reino sumergido. Sus columnas de coral, cubiertas de líquenes y enredaderas marinas, mostraban los signos del tiempo y la historia olvidada. El interior estaba envuelto en una oscuridad espesa, pero para el príncipe no representaba un obstáculo gracias a su visión nocturna, que le permitía distinguir las formas ocultas en las sombras. Navegando con gracia entre los escombros, Leonel exploró las estancias desgastadas por el paso del tiempo. Los mosaicos en el suelo, aunque desgastados, aún mostraban patrones intrincados de vida marina, y las paredes, adornadas con bajorrelieves de escenas épicas, susurraban leyendas de una época pasada. De pronto, sus ojos se posaron en un gran cofre antiguo que descansaba en un rincón sombrío, cubierto de algas y musgo marino. Los detalles ornamentales del cofre, apenas visibles bajo la vegetación marina, insinuaban su gran antigüedad y valor. Con una curiosidad palpable, el Calamino se acercó al cofre y, con un delicado movimiento de sus tentáculos, lo abrió. Las bisagras chirriaron levemente, liberando una pequeña nube de partículas que se dispersaron en el agua. El cofre resultó ser un tesoro olvidado por el tiempo, lleno de artefactos antiguos y reliquias cubiertas de una pátina de musgo. La emoción se apoderó de Leonel mientras exploraba el contenido, joyas con incrustaciones de perlas, herramientas de bronce corroídas y pergaminos frágiles sellados en tubos de coral. Entre las reliquias, encontró una tablilla de piedra inscrita en un idioma desconocido. Las extrañas inscripciones grabadas en la piedra parecían contar una historia perdida en el tiempo, una narrativa que el príncipe no podía descifrar. Los símbolos tallados eran elaborados y místicos, irradiando una energía antigua que resonaba profundamente con él. A pesar de la incomprensión, el joven príncipe sentía un profundo respeto por la misteriosa historia que encerraba la tablilla. Con delicadeza, Leonel tomó el objeto y lo guardó en su bolso, envolviéndolo con cuidado en una tela de seda marina para protegerlo durante el viaje de regreso al palacio. Se prometió a sí mismo investigar más sobre aquel enigma una vez que estuviera de vuelta en sus aposentos, donde las herramientas y recursos de la biblioteca real podrían ofrecer respuestas. Al abandonar el templo, Leonel no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que había encontrado algo de gran valor, no solo para él, sino para todo su reino. Determinado a desentrañar los secretos de la tablilla, el príncipe emprendió su camino de regreso,
ansioso por compartir su hallazgo y descubrir las historias que aquel antiguo tesoro tenía para revelar. El peso de la tablilla en su bolso era un recordatorio constante de la aventura que acababa de comenzar y de la importancia de preservar y comprender la rica historia de su pueblo. En las profundidades del océano Usilon, más allá de los arrecifes y las corrientes traicioneras, yacía un reino majestuoso conocido como Orcadia. Este reino se asentaba en una región donde la vegetación era escasa y las criaturas marinas rara vez se aventuraban, confiriéndole un aura de misterio y soledad. Las estructuras de Orcadia combinaban elementos naturales con una arquitectura elegante y sofisticada. Los edificios, construidos con coral, piedra y conchas marinas, se alzaban como torres blancas que resplandecían con destellos azules y plateados bajo la luz del océano. Esto se debía a la presencia de algas fosforescentes que crecían en sus superficies, iluminando el reino con un brillo etéreo. Las calles, decoradas con estas algas, emitían una suave luz verdosa que serpenteaba como un río de luz a través del reino, creando una atmósfera mágica y serena que parecía sacada de un sueño submarino. Los habitantes de Orcadia, conocidos como orquinos, eran seres fascinantes con una apariencia única. Combinaban características humanas con una cola y su propio fluke, lo que les permitía moverse con gran destreza y velocidad a través del agua. Tenían cuerpos estilizados y musculosos, cubiertos de una piel suave en tonos oscuros y blancos que brillaba bajo la luz del océano, dando la impresión de ser criaturas esculpidas por la misma naturaleza. Sus rostros eran expresivos, con ojos profundos y brillantes que reflejaban la sabiduría y el misterio de las profundidades marinas. Los orquinos poseían una belleza singular, acentuada por su elegancia y gracia natural. El corazón de Orcadia era el Palacio Real, una impresionante construcción de piedra y coral que parecía emerger del lecho marino como una catedral de la naturaleza. El rey Urien de Orcadia se encontraba en la imponente sala del trono, rodeado de elegantes estructuras de coral y conchas marinas que formaban las paredes. Las columnas de coral, talladas con intrincados diseños, se elevaban hacia la bóveda superior, donde bancos de peces luminiscentes nadaban en armonía con el entorno. Los colores brillantes y suaves de las algas fosforescentes iluminaban el espacio, creando un ambiente tranquilo y majestuoso. Con una sabiduría que le ganaba el respeto de todos, Urien gobernaba su reino con un equilibrio armonioso, velando por el bienestar de su gente y manteniendo una relación de respeto y conservación con el mundo marino que los rodeaba. Promovía activamente la preservación de todas las formas de vida marina, siendo un ejemplo de liderazgo y sabiduría para su pueblo. Su trono, hecho de oro con coral azul a su alrededor, era el símbolo de su autoridad y dedicación al reino. Sentado en su trono, el rey Urien observaba atentamente a su consejero, quien le informaba sobre los asuntos más recientes del reino. El consejero, un ser sabio y experimentado con piel clara y ojos como perlas rojas, le exponía los últimos acontecimientos en las comunidades de Orcadia y las posibles amenazas del exterior. La voz del consejero, calmada y profunda, resonaba en la sala, mientras el rey Urien escuchaba con una mirada serena, pero alerta, preparado para tomar las decisiones necesarias para proteger y hacer prosperar su reino. El ambiente en la sala del trono era solemne y lleno de respeto. Los guardias reales, con armaduras hechas de escamas de peces y conchas endurecidas, permanecían atentos a cada palabra y movimiento. Las corrientes marinas suaves acariciaban las paredes del palacio, llevando consigo un murmullo constante que recordaba la vastedad y el misterio del océano que rodeaba Orcadia. De repente, la entrada del príncipe Vitalis rompió el silencio de la sala. A diferencia de su padre, cuyo cabello relucía en un blanco resplandeciente y cuyos ojos centelleaban en tonos dorados, Vitalis lucía una melena negra como la noche, adornada por un mechón blanco que resaltaba entre sus cabellos oscuros, otorgándole una distinción única y atrayente. La piel de su torso para arriba era pálida, igual que la del rey, lo cual revelaba su linaje noble con orgullo.
Sin embargo, lo que más cautivaba eran sus ojos de un violeta profundo, que destilaban una energía enigmática y magnética, creando un marcado contraste con la tonalidad de los ojos de su padre. Sus orejas, redondeadas y delicadas, compartían la misma forma que las de su pueblo, los orquinos, añadiendo un toque de familiaridad a su apariencia real y reforzando su conexión con su linaje. El rey saludó a su hijo con cortesía, mostrando una leve sonrisa ante su presencia, pero sus ojos reflejaban un atisbo de curiosidad ante la seriedad en el rostro del príncipe. ¿Cómo estás, hijo? ¿Sucede algo?, preguntó Urien. Vitalis se inclinó respetuosamente ante su padre y el consejero antes de responder: «Padre, hay un asunto importante que quiero discutir contigo». El rey Urien asintió con interés y dijo: «Por supuesto, hijo, te escucho». Vitalis empezó a nadar de un lado a otro en la sala del trono, moviéndose con gracia gracias a su cola con aletas que brillaban con un tono plateado bajo la luz de las algas fosforescentes. Mientras lo hacía, su silueta se recortaba contra las columnas de coral, su porte real y sus movimientos fluidos acentuando su presencia en el majestuoso salón. «Padre, he estado reflexionando sobre la situación actual de Orcadia», comenzó Vitalis, con una nota de preocupación en su voz. «Hemos hecho mucho por sobrevivir, ayudando a otros reinos y criaturas del océano sin recibir nada a cambio. Hemos ofrecido nuestra ayuda y nuestra sabiduría, pero parece que muchos no valoran nuestros esfuerzos». Mientras nadaba, Vitalis seguía compartiendo sus inquietudes, su voz resonando con una mezcla de frustración y esperanza. «Además, somos un reino pequeño en medio de la inmensidad del océano Usilon. A pesar de nuestro tamaño, hemos demostrado ser fuertes y valientes, pero me preocupa que no estemos aprovechando todo nuestro potencial». Cada palabra del príncipe parecía estar cargada de una energía renovadora, su pasión por el bienestar de Orcadia evidente en cada gesto y entonación. Vitalis hizo una pausa, mirando a su padre con seriedad, su mirada violeta penetrante y decidida. «Es hora de considerar nuevas estrategias para fortalecer nuestra posición y asegurar la prosperidad de nuestro pueblo», añadió con determinación, su voz resonando con convicción mientras expresaba sus pensamientos y preocupaciones más profundos. Urien escuchaba con atención a su hijo, apreciando su inquietud y su deseo de mejorar la situación del reino. Sabía que Vitalis tenía un buen corazón y siempre buscaba lo mejor para Orcadia. El rey, sentado en su trono de oro, observó al príncipe con orgullo. Sentía una profunda conexión con su hijo en ese momento, reconociendo la pasión y la visión que emanaban de él. «¿Qué propones, hijo?». El príncipe dejó de nadar y se mantuvo erguido, observando a su padre con determinación. Sus ojos violetas destellaban con una intensidad inusitada mientras expresaba sus pensamientos. «Creo que ha llegado el momento de expandir nuestro reino por los 5 océanos, establecer un régimen que coloque a todas las criaturas bajo el mando de los orquinos. Sería un movimiento audaz, pero necesario para asegurar la estabilidad y prosperidad de Orcadia». El rey Urien escuchó la propuesta de su hijo con atención, su mirada dorada se endureció al sopesar las palabras de Vitalis. Finalmente, habló con un tono firme, pero calmado: «Vitalis, tu plan de expandir nuestro reino por los 5 océanos y colocar a todas las criaturas bajo el mando de los orquinos es demasiado ambicioso y arriesgado. Podríamos enfrentarnos a resistencias inesperadas y perder lo que hemos construido hasta ahora. Además, va en contra de la armonía que siempre hemos buscado mantener con otras especies marinas». Vitalis, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. Levantó la cabeza con determinación y respondió a su padre, su voz resonando con una mezcla de convicción y pasión: «Padre, entiendo tus preocupaciones, pero estoy convencido de que este es el camino correcto para asegurar la prosperidad de Orcadia. Debemos actuar con fuerza y autoridad para proteger a nuestro pueblo y reclamar nuestro lugar en los océanos». Mientras hablaba, su figura destacaba aún más bajo la suave luz de las algas fosforescentes que iluminaban la sala del trono. Su melena negra se mecía ligeramente con el movimiento del agua, y el mechón blanco brillaba como un faro en la penumbra. El consejero,
que había estado escuchando la conversación con atención, decidió intervenir. Se desplazó suavemente entre el rey y el príncipe, su expresión serena reflejando su experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de los años. Dirigió su mirada tranquila hacia Vitalis. Vitalis, aprecio tu determinación y tu deseo de proteger al pueblo, pero estoy de acuerdo con el rey Urien. Expandir nuestro reino de la manera que propones podría generar más problemas de los que resolvería. En lugar de fortalecer a Orcadia, podría llevarnos a conflictos innecesarios con otras criaturas del océano. El consejero continuó con tono calmado, sus palabras impregnadas de una sabiduría apacible. Nuestra fortaleza ha residido en la armonía que mantenemos con las demás especies marinas. Un enfoque agresivo podría poner en peligro nuestras relaciones y provocar enfrentamientos. Hemos prosperado no solo por nuestra fuerza, sino también por nuestra capacidad de coexistir y colaborar con otros. La paz y la estabilidad son nuestras mayores fortalezas. Las palabras del consejero parecían resonar en la sala, llenando el espacio con una sensación de reflexión. El príncipe Vitalis escuchó atentamente, su rostro mostrando una mezcla de conflicto interno y resolución. Aunque su determinación no se había desvanecido, las palabras del consejero y la sabiduría de su padre lo hicieron considerar las posibles repercusiones de su plan. El consejero miró a Vitalis con seriedad, esperando que sus palabras hicieran reflexionar al príncipe sobre las posibles consecuencias de su propuesta. El silencio que siguió fue denso, cargado de pensamientos no expresados y decisiones por tomar. El destino de Orcadia estaba en juego, y cada palabra, cada elección, marcaría el camino hacia un futuro incierto. En ese tenso momento, Vitalis bajó la mirada con una expresión de desaprobación, sus ojos violetas centelleaban con una mezcla de determinación y desafío. Habló con un tono de voz firme y decidido, sus palabras resonaron en la sala del trono, sabía que vería venir de ustedes esta falta de coraje y valentía. Es decepcionante, pero no sorprendente. Si no están dispuestos a hacer lo necesario para asegurar el futuro de Orcadia, entonces tal vez ha llegado el momento de que alguien más asuma el trono. Alguien que no sea un anciano estancado en el pasado y temeroso de lo desconocido. El rey Urien miró a su hijo con sorpresa y un toque de preocupación ante su vehemencia. ¿A qué te refieres con eso, Vitalis? Preguntó, buscando claridad en las intenciones de su hijo. Vitalis sostuvo la mirada de su padre, seguro de sí mismo y decidido a expresar su propuesta con claridad. Me refiero a que es hora de que tome el mando de Orcadia, padre, dijo con firmeza. Creo que mi visión y energía son lo que nuestro reino necesita en este momento. Es hora de que asuma el trono y lidere a nuestro pueblo hacia un nuevo futuro. Urien lo escuchó con sorpresa mientras su hijo hablaba con tanta convicción. El príncipe continuó, su tono desafiante pero lleno de confianza, no estoy menospreciando lo que has hecho por Orcadia, pero creo que es hora de un cambio. Mi experiencia y perspectiva como líder pueden llevar a nuestro reino a nuevas alturas. Estoy listo para asumir el trono si me das la oportunidad, dijo el príncipe. El rey se sintió atrapado entre el asombro y el enojo. La idea de ceder el trono a su joven y audaz hijo, sin un plan claro para garantizar la seguridad y prosperidad del reino, era inaceptable para él. Su semblante se endureció, y habló con firmeza. No permitiré que tomes el trono de esta manera, Vitalis. Soy el rey de Orcadia y he gobernado este reino con sabiduría y experiencia. No estás preparado para asumir esa responsabilidad, y mucho menos para desafiarme de este modo. El príncipe no se dejó intimidar por las palabras de su padre y mantuvo su postura desafiante. Entonces, si no estás dispuesto a aceptar mis propuestas y mis ideas para el futuro de Orcadia, te reto a un duelo de espadas frente a todo el reino. Que nuestros ciudadanos sean testigos de quien está más capacitado para liderar. El desafío sorprendió a Urien, pero su orgullo no le permitiría retroceder. Aún así, sabía que un duelo entre ambos podría tener repercusiones peligrosas.
Un duelo es una forma imprudente de resolver nuestras diferencias, Vitalis, respondió Urian, pero su hijo ya había hecho pública su decisión. Los ojos del príncipe estaban llenos de determinación, y parecía que nada haría cambiar de opinión a Vitalis. La tensión en la sala del trono era palpable, y el destino de Orcadia pendía de un hilo mientras padre e hijo se enfrentaban en un choque de voluntades y tradiciones. Ante la obstinación de su hijo, Urian se dio cuenta de que enfrentaba una situación crítica. La propuesta de Vitalis no solo lo desafiaba a él, sino que ponía en juego el destino de Orcadia. En los ojos del rey se reflejaba una mezcla de conflicto interno y resignación. Finalmente, con un suspiro pesado, respondió con determinación: si es lo que deseas, está bien, acepto, pero lo hago por el bienestar de nuestro reino y la unidad de nuestra familia. En ese momento, el príncipe Vitalis salió de la sala del trono con un movimiento firme. Apenas cruzó la puerta, fue sorprendido por su hermano gemelo, Gianni, una figura imponente, un orquino alto y robusto, con una mirada determinada y un porte majestuoso que capturaba la atención de todos los presentes. Sus ojos, de un violeta profundo al igual que los de Vitalis, irradiaban una intensidad enigmática que parecía penetrar en el alma de quienes los miraban. Su cabello, blanco como la espuma del mar, resplandecía bajo la luz, con un mechón negro cayendo sobre su frente y resaltando su parecido con el príncipe Vitalis. Gianni se acercó rápidamente a su hermano, con el ceño fruncido. ¿Por qué tardaste tanto tiempo allá dentro, compadre? Lo regañó Gianni, con sus ojos fijos en los de su hermano. ¿Qué le dijiste? Vitalis apartó a su hermano con un gesto de la mano, sin perder la compostura. Hice lo que tenía que hacer, respondió, su voz tranquila, pero firme. Y si me disculpas, necesito ir a mi cuarto a descansar. Mañana tengo un duelo importante. Gianni frunció el ceño aún más, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Duelo? ¿Con quién? En ese momento, Vitalis miró a su hermano con una sonrisa enigmática. Muy pronto lo sabrás, Gianni. Por ahora, lo único que necesitas saber es que te prepares para mi llegada como el nuevo rey de Orcadia. Con esas palabras, Vitalis se giró y se dirigió a su cuarto, dejando a Gianni con una mezcla de asombro y expectación, pero al mismo tiempo con una profunda ira. Sentía su corazón latir con furia mientras la incredulidad se transformaba en una tormenta de emociones. ¿Cómo podía Vitalis ser tan arrogante, tan seguro de su victoria? Rápidamente, Gianni entró a la sala del trono, sus movimientos decididos y su mente un torbellino de pensamientos. Las últimas palabras de Vitalis resonaban en su mente: la llegada del futuro rey. No podía ser Vitalis. De ninguna manera podría ser él. La idea de su hermano en el trono llenaba a Gianni de una mezcla de frustración y temor por el futuro de Orcadia. Además, una voz interior le recordaba su propio deseo de ser rey, lo que añadía otra capa de conflicto a sus emociones.